Vamos a hablar ahora, si les parece, de temas que tienen que ver con la salud y qué importante es, ¿no? Ahora con en medio de la pandemia por COVID-19, pero si no estuviera esta pandemia, siempre debemos de velar por nuestra salud. Y qué mejor que haya personas que velen precisamente por nuestra salud y sobre todo nuestros amigos del Hospital Cima, que ya lo sabe, que están de manera constante con nosotros aquí en las noticias. Y esta mañana está con nosotros el doctor Román Francisco Sánchez Amaya. Él es médico especialista en medicina interna ahí mismo del Hospital Cima. Doctor, antes que nada, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y nos va a platicar de un concepto que ahorita les comentábamos aquí antes de entrar al aire, que me llama mucho la atención, sobre todo al momento de estar hablando de hacer una revisión minuciosa de cómo andamos, ¿no? En la cuestión de nuestra salud. Y yo le quiero preguntar, ¿qué es Cima Preven? Que habla precisamente de este tema, ¿no? Cima Preven es un programa que se ha visto, al menos en otros hospitales a nivel mundial, internacional. Es un mecanismo en el cual un aparato, que es un resonador magnético, hace un estudio de un full body completo. Okay. De ahí es de pies a cabeza, por así decirlo. Se analizan imágenes desde cráneo, cuello, tórax, abdomen, con el fin de encontrar algunas alteraciones anatómicas que puedan manifestar enfermedad posteriormente, ¿no? Ya que sean tumores, quistes, alteraciones inflamatorias, ganglios o algún otro proceso escondido que todavía no ha desarrollado una manifestación clínica, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la búsqueda antes de que esté la enfermedad desarrollada completamente. Ahí sale todo, prácticamente. Prácticamente todo. casi todo. Hay algunas especificaciones más puntuales, pero en general es un estudio completo. ¿Quiénes conforman Cima Preven, doctor? Cima Preven es un proyecto que desde el área administrativa, operativa y obviamente los técnicos radiólogos, el equipo de imagenología, que es un equipo muy completo de médicos especialistas y subespecialistas con alta especialidad en ciertas áreas corporales, ¿no? Posteriormente se desarrolla la elaboración del estudio, se analiza por varios médicos radiólogos y al final hacen un dictamen final de los hallazgos encontrados y se transmiten en lo que es el área clínica, que es la parte que yo voy a estar dirigiendo, para hacer la correlación clínico-radiológica y poder dirigir a la persona, pues, si por ejemplo nosotros encontramos alguna alteración de un tumor cerebral, por ejemplo, discutir pues las características de este tumor y desarrollar la estrategia de envío preventivo hacia el médico que mejor podría solucionar el problema. Doctor, ¿quiénes son los candidatos para poder hacerse este estudio? Aquí realmente cualquier persona podría ser candidato. Obviamente hay un checklist muy importante porque hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Pacientes con ciertas alteraciones psicológicas por claustrofobia es nada más un periodo antes de preparación, porque es un estudio que comprende entre 45 y 1 hora y media, dependiendo. Hay ciertos dispositivos metálicos implantables que pues obviamente por el mecanismo físico que utiliza el resonador pues no deben de ser candidatos esas personas, pero en general cualquier persona puede ser candidata al estudio. Qué importante tener este tipo de elementos, la tecnología, como siempre lo hemos mencionado aquí en las noticias, que tienen ahí en el Hospital Cima, y sobre todo el capital humano, que es importantísimo, ¿no? Gente que le sabe y sabe muy bien a este mismo hospital. Y ahorita nos mencionaba un poquito del objetivo, ¿no? Que es, a final de cuentas, el bienestar de cada uno de nosotros, pero también lo que se busca es actuar a tiempo, porque en ocasiones eso es lo que nos hace falta, ¿no? Tiempo para los especialistas en la materia, que al momento de que ya se le detecta algún cuadro, por ejemplo, de cáncer, etcétera, en ocasiones puede ser demasiado tarde. Aquí la intención es precisamente, ¿cómo se llama? Prevenir este tema, ¿no? Sí, exactamente. Aquí la intención es esa, ¿no? Encontrar la enfermedad antes de que dé la manifestación e identificar tempranamente, porque siempre el tratamiento temprano de las enfermedades mejora la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿no? Eso es importante, tener una cultura de prevención pues más arraigada. Realmente la prevención secundaria o ya actuar sobre la enfermedad establecida pues es poco redituable ya para la salud. Exactamente, completamente, y en muchas ocasiones hasta va mermando poco a poco más todavía la salud, y es demasiado tiempo, ¿no? Son prolongados. Doctor, después de que se tienen ya los resultados de esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el COVID,
que se identifica un proceso, por ejemplo, de fibrosis pulmonar, que se identifica que no ha tenido una evolución adecuada, que persiste con síntomas, pues es canalizarlo, por ejemplo, con el médico neumólogo, el médico rehabilitador pulmonar, para que mejore sus capacidades. Encontrar un paciente que tiene alteraciones, por ejemplo, cardíacas, con crecimiento de corazón, mandarlo con el cardiólogo. Si encontramos, por ejemplo, un tumor en las glándulas suprarrenales, en el riñón, pues obviamente canalizarlo con el médico cirujano oncólogo o con el oncólogo médico para poder dar un diagnóstico final. Y ahora sí, pues muchas veces es eso, está tan pequeño que puede ser curativo. Esa es la intención, que no dejar que la enfermedad se desarrolle, canalizarte con el médico especialista apropiado en la materia de lo que se encuentre y dar resolución a la enfermedad. Y lo más padre, lo más importante es de que ahí mismo, en el mismo lugar, en el mismo hospital, tienen esos especialistas, ¿no? Para darle seguimiento. Sí, así es. De hecho, pues es una experiencia que se vive, ¿no? O sea, entras al área, se te da un cuestionario pequeño de antecedentes médicos importantes, porque eso para nosotros es importante definir sobre qué lugar tengo que buscar mayormente o intencionadamente. Se hace posteriormente la consulta médica con su servidor. Se platica, más que una consulta como tal, es la plática en relación a la orientación de los hallazgos y pues ver cuál es el mejor método de estrategia de prevención y de tratamiento, ¿no? Y todo eso en el Hospital Cima. Qué padre, sobre todo esto, ¿no? La labor de equipo que realizan ahí en el hospital y sobre todo de manera humana, ¿no? Que es lo más importante, además obviamente de la tecnología y todo lo que se tiene ahí, también es importante el capital humano que se tiene ahí en este mismo hospital. Doctor Román Francisco Sánchez Amaya, médico especialista en medicina interna en el Hospital Cima, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Y ahí está la invitación, sobre todo para utilizar este tipo de lo que es plataformas, como es el caso que tiene el Hospital Cima Preven para todos ustedes. Ahí está este concepto que vale la pena probarlo, sobre todo en el caso de las personas que están buscando el bienestar de cada uno de sus seres queridos.